Hola y bienvenido a otro video de cómo citar con APA séptima edición. Hoy vamos a hablar de cómo citar y referenciar libros. Para referenciar un libro completo, recuerda que no es necesario colocar la ciudad del editorial, así como tampoco debes utilizar la frase recuperado de, ni colocar ISSN o ISBN de la obra. La versión impresa de la online se diferencia en que esta última contiene un DOI o URL. Si el libro es digital y se recupera de una base de datos académica con un URL variable o una clave de acceso, no debes colocar el URL. Para referenciar un libro, debes colocar el apellido, nombre del autor, el año de publicación, el título de la obra y la editorial. Si es un libro en línea, como se mencionó, la única diferencia es que debes agregar al final el DOI o el URL. Y para el caso de libros con editores, debes agregar la abreviatura ED después del nombre del autor. ¿Dónde recuperamos esta información? Dependiendo de la base de datos o biblioteca de donde descargues o puedas acceder a la obra, vas a encontrar el URL, el título, el autor y la fecha de publicación. Para el ejemplo, quedaría el nombre del autor, el año, el título de la obra en cursiva, la editorial y el URL de acceso, quedando la cita entre paréntesis autor y año y la cita narrativa con el autor fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. Cuando se hace una referencia a un libro con editor, como se mencionó, debes utilizar la abreviatura ED para un editor o EDS para varios editores. Cualquier información adicional que se contenga, debes colocarla luego del título. La referencia iría autor, la abreviatura ED, el año, título de la obra, editorial y DOI URL en el caso de que sea un libro digital, la cita entre paréntesis y la cita narrativa como es de costumbre. Para la referencia a un libro con editor podemos ver que tenemos el nombre del autor, ED de editor, el año, el título y el nombre de la editorial. No tiene DOI ni URL porque se asume de que es una obra impresa, quedando la cita entre paréntesis autor y año y la cita narrativa con el autor fuera de los paréntesis. Para el caso de referenciar un capítulo de libro, se debe recordar que estas clases de libros suelen contar con capítulos de diferentes autores y o editores, por los que se los trata individualmente en las referencias, quedando la referencia autor, año, título del capítulo en el nombre y apellido del editor, el título del libro, las páginas, el editorial y el DOI o URL, quedando la cita entre paréntesis autor y año y la cita narrativa con el autor fuera de los paréntesis. En el caso de referenciar obras o autores clásicos, debes recordar que se debe citar y referenciar la obra consultada. Así también debes colocar los datos del traductor y de la obra original, y en ocasiones no es necesario colocar ni el año de la traducción ni la abreviatura TRAD, a no ser que el documento original sea muy antiguo. El formato para citar autores o obras clásicas sería autor original, año de publicación de la traducción, el título de la obra original, entre paréntesis colocar TRAD y el nombre y el apellido del traductor, la editorial y al final colocar entre paréntesis el título original y la fecha de publicación, quedando autor y la especificación del año de la traducción y el autor con la especificación de que es el año de traducción fuera de los paréntesis. Como se puede ver en el ejemplo, donde tenemos el autor Heródoto, la fecha de la traducción, el título de la obra, se especifica que la traducción ha hecho M. Balaguer, la editorial que es la Bibliográfica Española y entre paréntesis se coloca que el trabajo original fue publicado en el siglo V a.C. La cita entre paréntesis iría Heródoto traducido en 1947 y la cita narrativa con el autor y dentro del paréntesis la especificación del año de traducción. Gracias por ver el video. Si quieres recuperar la información del mismo y quieres aprender más sobre APA séptima edición, te invito a visitar mi canal de YouTube y mi sitio web. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.